Buenas jóvenes de 12º de BTP Contaduría y Finanzas. Asignatura Operaciones Tributarias. Tema: Importación de mercancías procedentes de Centroamérica. Tenemos el ejemplo: se importa vía aduana la mesa procedente de El Salvador para almacén, cosméticos y más lo siguiente. Tenemos la posición arancelaria 85.12.01.99, planchas eléctricas, valor FOB $1,400, gravamen 12%, impuesto selectivo al consumo 10%, impuesto sobre ventas 15%. Este contribuyente no tiene cuentas pendientes con el fisco. El factor de cambio $1 es igual a 25 lempiras. Esta mercancía está incluido en el tratado multilateral. Se pide hacer la liquidación. El primer paso es determinar el valor CIF de las mercancías. Colocamos valor FOB $1,400, que dice el ejemplo. A eso le vamos a sumar los gastos externos. El cálculo de los gastos externos es $1,400 por el 6%, lo que da $84. Pero ¿por qué lo multiplicamos por el 6%? Tenemos que, cuando las mercancías proceden del área centroamericana, los gastos externos son 5% de flete y 1% de seguro, para un total de gastos externos del 6%. Entonces, toda mercancía que proceda del área centroamericana, los gastos externos van a ser del 6%, ¿verdad? ¿Cuáles son los países del área centroamericana? Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Entonces, todas las mercancías que vengan del área centroamericana, los gastos externos son del 6%. Sumamos valor FOB más gastos externos y obtenemos el valor CIF, que en este ejemplo es de $1,484. El segundo paso es hacer la liquidación. La liquidación se hará mediante formulario FAUCA. Lo primero que vamos a determinar es los derechos arancelarios a la importación DAI. Según los datos del ejemplo, el gravamen es del 12%, pero dice que esta mercancía está incluida dentro de un tratado multilateral. Ahí tenemos la fórmula: valor DAI es igual al valor CIF por gravamen por factor de cambio. En este caso no se va a cobrar DAI porque la mercancía está incluida en el tratado. Entonces, cualquier mercancía procedente del área centroamericana y que esté incluido en algún tratado multilateral o bilateral, entonces no se va a cobrar el DAI, ¿verdad? En este ejemplo no se cobra DAI porque la mercancía está incluida en un tratado multilateral, ¿verdad? Ya sea multilateral o bilateral, no se cobraría el DAI. El siguiente paso es determinar el impuesto selectivo al consumo o decreto 58. Aquí hay un pequeño cambio. Cuando las mercancías proceden del área centroamericana, no se utiliza el valor CIF, se utiliza el valor FOB. Entonces, como toda mercancía que sea del área centroamericana, se va a usar el valor FOB para calcular el impuesto selectivo al consumo. Entonces tenemos valor FOB, lo vamos a transformar en lempiras. $1,400 por el factor de cambio 25 lempiras. Y tenemos un valor FOB en lempiras de 35,000. A eso le vamos a sumar lo que salió de DAI. De DAI no salió nada. Por lo tanto, la suma va a ser igual siempre a 35,000 lempiras. Ese valor lo multiplicamos por el 10%, que es la tasa del impuesto selectivo al consumo. Y nos da un impuesto selectivo al consumo de 3,500 lempiras.
Entonces, recordemos que cuando las mercancías proceden del área centroamericana, el impuesto selectivo al consumo se calcula sobre el valor FOC. Ahora, en los ejemplos anteriores, las mercancías procedían de un país que queda fuera del área centroamericana. Por eso utilizábamos el valor CIF. Pero cuando son del área centroamericana, usamos el valor FOC. Lo siguiente que vamos a calcular es el registro de la FAUCA, el artículo 50. ¿Qué significa FAUCA? Formulario de aduanero único centroamericano. Vamos a el cobro por el registro de la FAUCA son los $5 por el factor de cambio. Entonces $5 por 25 lempiras y nos da 125 lempiras. Siguiente cálculo es el anticipo del impuesto sobre la renta, el 3%, ¿verdad? Vemos el artículo 3 que copiamos en el cuaderno. Vemos el ejemplo a ver de qué se trata, si es un contribuyente moroso, no inscrito u omiso, o también si no tiene cuentas pendientes con el fisco. En este caso dice que este contribuyente no tiene cuentas pendientes con el fisco, entonces cuando no tiene cuentas pendientes con el fisco, no se paga anticipo del impuesto sobre la renta. ¿Cuándo vamos a calcular el anticipo? Solo cuando se trate de un contribuyente moroso, omiso o no inscrito. En este caso, como no tiene cuentas pendientes con el fisco, no paga anticipo. Vamos al siguiente cálculo. Es calcular el impuesto sobre venta. El impuesto sobre venta se va a calcular de la misma manera como los ejemplos anteriores. Colocamos valor CIF en lempiras. Aquí vea que es el valor CIF. $1,484 por el tipo de cambio, que en este ejemplo es del 25 lempiras, lo que da 37.100 lempiras. A eso le vamos a sumar lo que dio de DAI. En este ejemplo, lo que dio de DAI fue 0, porque no paga DAI. De ahí también le sumamos el impuesto selectivo al consumo que dio 3.500 lempiras. Sumamos, la suma da 40.600 lempiras y lo multiplicamos por la tasa del impuesto sobre venta, que es del 15%. El resultado de la multiplicación nos da 6.090 lempiras. Ya hemos calculado todos los tributos, solo nos falta decir ahora total liquidación y sumamos los valores que nos dio en los 5 incisos. Lo que dio de DAI, lo que dio de impuesto selectivo al consumo, lo del registro de la duda, lo que dio de anticipo de impuesto y el impuesto sobre venta. Sumamos y el total de liquidación da 9.715 lempiras. Ese es el valor que va a pagar el importador en la aduana. El resumen: derechos arancelarios a la importación no paga, no aplica. Impuesto selectivo al consumo, en este ejemplo salió 3.500 lempiras. El registro de la duda, los 125 lempiras. Anticipo a impuesto sobre la renta no paga. Y el impuesto sobre venta 6.090 lempiras para un total de liquidación de 9.715 lempiras. Y con esto terminamos el ejemplo.